San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estarnos escuchando, gracias por sintonizarnos en esta nuestra casa que es Koinonia Radio, la radio católica de aquí de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Y bien, un saludo a todos ustedes que nos escuchan, con gratitud también porque nos permiten entrar a sus hogares, porque nos permiten compartir un poco con ustedes de lo que es la espiritualidad franciscana, sabiendo siempre que esta y todas las espiritualidades que hay en la iglesia son un regalo de Dios, y cada santo o cada carisma, cada espiritualidad es una manera de percibir la vida cristiana que a nosotros todos nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestros tiempos. Un santo, sabemos, los santos no son gente que ya se murió y está quién sabe dónde, sino que si es verdad aquello que ha dicho Jesús de que los santos están en Dios, ellos están también donde está Dios, y Dios está en todas partes. Entonces, junto con el resucitado sabemos que podemos tener la experiencia de la cercanía, el acompañamiento, el apoyo, la intercesión de estos amigos nuestros, hermanos nuestros, que compartieron nuestra fe, que vivieron también la fe en situaciones diversas en su vida, que también tuvieron que ir tomando decisiones a cada paso. Y bueno, de ahí pues nace este programa y esta inquietud siempre en la iglesia de conocer la vida de los santos y de tratar de vivir de acuerdo pues a las enseñanzas del Evangelio, a veces en una u otra escuela de espiritualidad. Y a propósito de eso, bueno, vamos a iniciar nuestro programa como siempre con las figuras de santidad. El 18 de mayo celebraremos la fiesta de San Pascual Bailón, pero como ya lo dijimos, les compartí los rasgos de su espiritualidad la semana pasada. Hoy tengo una santa, también muy importante para la espiritualidad franciscana, también una laica. Ella no fue religiosa, fue una terciaria franciscana. Se le conoció como la Magdalena en su tiempo, porque bueno, había siempre esta idea de que María Magdalena, como dice el Evangelio, que de ella Jesús sacó 7 demonios, pues ahí le añaden todas las cosas malas que pudo haber tenido una mujer de la época. Sin embargo, bueno, esta santa de hoy ya la hemos tocado en otros años, pero venga, hoy toca, es Santa Margarita de Cortona. Ella murió un 22 de febrero, pero la familia franciscana celebra su fiesta el 16 de mayo, celebra su memoria el 16 de mayo. Justamente, pues el 16 de mayo. Ella nació en Laviano, un pueblecito cerca del lago Trasimeno, en Perusa, la región de Perusa, en el año de 1247, de una familia campesina. Se dice que era una mujer buena, pero también muy hermosa, al grado de que el hijo de la familia principal de unos nobles de la región, cuando la ve, la empieza a tratar, se enamora de ella. Y se enamoraron los dos, el uno del otro, al grado de que decidieron vivir juntos. Y estamos hablando de que estamos a finales del 1200, es decir, en una época en la que esto era impensable. El hecho de haber sido vivir juntos, ellos dos, significó pues, una decisión que rompía con todos los esquemas de la época. Y pues bueno, se fueron a vivir a una casa de campo que tenía esta familia noble, obviamente sin la aprobación de los padres de ella y sin la aprobación de los padres de él, pero ellos decidieron no hacerle caso al mundo y se fueron a vivir juntos. Hoy es algo muy común. En aquella época esto era impensable, era transgredir todas las normas sociales, sobre todo una sociedad que estaba muy estructurada, muy cuadriculada. Todo el mundo tenía que cumplir con pues con lo que se esperaba de ellos, la religión y la cuestión social civil común. Y bueno, entonces se dice entonces que ellos vivieron esta vida y para toda la gente de los alrededores era una vida escandalosa, porque ellos decidieron vivir su amor así. ¿Por qué no se casaron? Porque
Obviamente la familia noble no quería eso para su hijo. Ellos esperaban para su hijo una mujer noble también. Y pues la familia pobre no podía pagar la dote y todo lo demás. Entonces ese matrimonio era impensable en aquella época. Con todo, ellos rompen todas las normas sociales y religiosas del tiempo y deciden irse a vivir juntos. Tuvieron un hijo. Se dice que en una ocasión este hijo noble de la familia noble salió a cazar con unos amigos y allí fue asesinado. Tenía un perro. Entonces a Santa Margarita a veces la representan con un perro a su lado, porque este perro pues era de la familia, era el del noble, y cuando matan al amo, entonces el perro regresa a la casa y por medio de, como se hacen los perros, aullidos y una situación extraña, le advierte a la Margarita que pues su esposo está muerto y la conduce a ella hasta donde está el cadáver del esposo. Pues obviamente ella lo recoge, intenta darle sepultura, se presenta una crisis porque pues como vivían en pecado en aquella época esto no era posible. En fin, a partir de la muerte de su pareja, de esta persona a la que ella amaba, Margarita empieza a experimentar una serie de reveses terribles en su vida. Entonces, al quedarse sola, obviamente la familia de él la expulsan de esta casa en la que vivía, la corren sin nada, solamente con el niño. Y ella quiere regresar a su casa paterna. Para entonces su madre había muerto, tenía una madrastra. Obviamente la madrastra le insiste al papá de ella que cómo la va a recibir, que es una pecadora, es una mujer cualquiera, que se vaya. Y pues el papá la corre también de la casa. Y ella se ve sola, se ve abandonada, desesperada, sin nada que comer, con un hijo pequeño en brazos. Tendría como 3 años la criatura. Y entonces dicen que en su desesperación, dicen las biografías, ella lo contará después, que en su desesperación ella sintió la tentación de decir, bueno, pues dicen que soy una mujer cualquiera, una mujer de la calle, pues tengo que alimentar a mi muchacho, pues me voy a dedicar a eso, porque no era fea. Y efectivamente se dice, ella diría, que el demonio la tentó con esta perspectiva. Te vas a hacer rica, vas a tener dinero, vas a burlarte de todos los demás, casi como se burlan de ti, tú te vas a burlar de ellos y vas a estar bien. Y estaba casi decidida a hacer esto cuando se siente en una piedra y empieza a llorar. Y allí desahoga su corazón ante Dios, arrepentida, triste, sin saber a dónde hacerse. Parece ser que en su oración le dice, Señor, yo sé que no merezco nada, pero no tengo a nadie más que a ti. Tú dices que eres el que acoge siempre a los pecadores que se arrepienten. Si todavía puedo tener misericordia de ti, ayúdame. Fue tan profunda, tan sincera su oración, que ella dirá más tarde que ahí siente la inspiración, una voz que le dice, está bien, yo te perdono, pero hazme caso, o sea, sigue lo que te voy a decir. Y efectivamente la voz le insiste, le dice, vete a Cortona, acércate a los frailes y vas a buscar, le dio el nombre de un fraile que estaba allí. Entonces, pues ella hace aquello. De ahí del lago Trasimeno, de este pueblito de Laviano, se dirige hasta Cortona, que no es lejos, pero son aproximadamente unos 80 kilómetros. Llega a Cortona, ahí busca a estos franciscanos y allí empieza este proceso de conversión. Profesa en la orden franciscana seglar, es una franciscana seglar, es una terciaria, viste el hábito de penitencia de los terciarios en aquel momento, de los terciarios franciscanos, e inicia un camino de perfección, es decir, un camino, los textos antiguos dirán de penitencia. ¿Qué quiere decir? Un camino de empezar a meter orden en su vida, un camino de empezar a disciplinar su vida, empezar a buscar a Dios, a ser más ferviente en su oración, a participar de la Eucaristía. Y como siempre es curioso, o sea, cuando una oración es verdadera, va acompañada siempre de gestos de caridad, de servicio, de solidaridad hacia los demás. Y esto fue lo que Margarita empezó a hacer. Mantiene a su hijo, vive un poco de las limosnas, los frailes le ayudan, empieza a tener este director espiritual y fue tan fuerte su conversión, la actitud, la pasión por Cristo, el sentirse perdonada, sentirse reconciliada, sentirse rehecha en su vida, que ella en torno a ella se empieza a crear grupos de oración. Se dice que ella lo único que hacía era ayudar a la gente, evangelizar y profundizar en la oración, ayudar a la gente a acercarse a Dios por medio del canto de las laudes.
Todas las mañanas se levantaba a misa, rezaba con los frailes y de pronto en torno a ella se unían estas personas que también querían junto con ella vivir una espiritualidad, una relación con Jesús más estrecha, y entonces después de la oración ellas se dedicaron a hacer obras de caridad. En la pequeña casa que le prestaron funda una especie de asilo para mujeres solas, viudas o abandonadas, para niños que no tenían papás, niños de la calle, un poco la experiencia que ella había vivido, visitando enfermos, curando enfermos, atendiendo a gente que estaba sola. Y bueno, se creó entonces un movimiento muy, muy interesante que se extendió por toda la región. Margarita de Cortona levanta un hospital, fue una mensajera de paz y de concordia en una ciudad dividida por facciones políticas, impulsó la religiosidad popular, se distinguió por su oración, frecuentemente también la representan en momentos de éxtasis en la Eucaristía, cuando estaba en la misa o al final en momentos de oración ella entra en un profundo estado de éxtasis, grado que se eleva y tiene siempre esta visión, la cruz, ángeles, la Virgen María, Jesús crucificado, Jesús que perdona. Entonces tenemos aquí una grande santa que habiéndose sentido, sabido perdonada y reconciliada, habiendo recuperado su dignidad como persona, se dedica a devolver esta dignidad, a ayudar y todo lo demás a otras personas que tal vez como ella habían tenido esta experiencia. Como sabemos, su cuerpo está incorrupto en Cortona, ahí está en el convento franciscano atendido por los frailes franciscanos y por las hermanas franciscanas del Niño Jesús. Y bueno, como decía, murió en Cortona el 22 de febrero de 1297 y fue canonizada por el Papa Benedicto XIII el 16 de mayo de 1728, y es por eso que en este día, 16 de mayo, se celebra la fiesta de Santa Margarita de Cortona. Bueno, pues pidamos a ella que interceda por nosotros. Pero no se vayan, ahora continuamos con su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Muchas gracias por estar con nosotros en este día de Radiotón. Soy la Madre Rocío y estamos con ustedes para invitarles nuevamente a que ustedes hoy nos apoyen. Hoy, como siempre, les pedimos que vayan a su corazón, que Dios toque su corazón y que tengan esa decisión de apoyar en la evangelización en Koinonia Radio. Estamos nuevamente tocando a tu corazón en este fin de semana.
Estamos a punto ya de tener que pagar este mes de Koinonia Radio. Así que te damos enseguida los números de las cuentas a donde tú puedes ir a depositar. En el Oxxo y en la cuenta de Banamex, nosotros podemos, es muy sencillo, simplemente tienes que ir al Oxxo y decirle quiero depositar esta cuenta que está unida a Banamex y es el 4766-8402-2088-1291, o también si vives en Estados Unidos en Banco de América al 32 50 13 78 84 47, y vuelvo a repetir 32 50 13 78 84 47, y allí ustedes también pueden depositar para ayudar en esta evangelización. Vamos a estar durante toda esta semana tocando a tu corazón, tocando a tu generosidad. ¿Por qué? Porque necesitamos de unirnos. Cada semana cada mes nosotros vamos a estar tocando a la generosidad de tu corazón para que juntos levantemos la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por seguirnos sintonizando. Y bueno, como les decía, hoy solamente me quedo con esta imagen, con esta Santa Margarita de Cortona. Yo considero que a todos nos puede inspirar, repito, una laica que vivió, se atrevió a dar un paso fuera de todo el convencionalismo social para vivir este amor apasionado, seguramente verdadero, puro, con esta persona con la que vivió estos años, contraviniendo a todo. Pero ella pensó que esto era lo correcto, ella sintió que no podría vivir sin él, y bueno, pues se juntan, viven. Después suceden todas estas desgracias que para ella se convierten en una oportunidad de gracia. Desgracias que se convierten en una experiencia que la acercan a Dios. Y bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo de una persona que, digamos, humanamente hablando, habiéndolo perdido todo, su dignidad, su futuro, el amor de su vida y todo lo demás, opta por Dios y empieza este proceso grande, profundo de conversión, y se llega a convertir en una grande evangelizadora en esta época, para los estándares de esta época. Una mujer que de la oración, su oración ferviente, su saberse perdonada, se convierte en gestos, en signos de caridad. Ella toda se hace servicio para los demás, y en torno a ella surge este grupo, este movimiento de círculos de oración, es decir, meditación del Evangelio, rezo de las laudes y servicio a los más necesitados. Es muy curioso cómo la verdadera oración, la verdadera santidad, o sea, la verdadera oración siempre va a llevar, va a impulsar a esta actitud de abrir los ojos, la mirada y descubrir la realidad del entorno. Y entonces a preocuparse siempre por hacer algo, por contribuir de alguna manera a que quien sufra menos o encuentre a Dios y puedan encontrar el camino de una vida de paz, de una vida serena, de una vida equilibrada, de una vida más feliz. Bueno, pues que esta Santa Margarita de Cortona, como les digo, la llamaban la Magdalena de la Edad Media, porque bueno, se decía que había sido una pecadora y conoce a Jesús, y su amor apasionado, humanamente hablando, lo transforma en un amor apasionado por Jesús, por el Evangelio y por los que sufren. Bien, pues que Santa Margarita, como decíamos hace un momento, interceda por nosotros. Y brevemente en cuanto a las noticias, solo decirles que continúa el capítulo general de nuestra orden. En este día, este sábado, los hermanos están de en peregrinación al Valle de Rieti. Valle de Rieti es un valle también importante, lleno de presencias franciscanas. Está Grecho, el lugar donde Francisco celebraría la primera Navidad, el primer nacimiento viviente. Está otro lugar que se llama La Foresta, donde Francisco enfermo llega, se hospeda con el cura, la gente llega para buscar a Francisco, para quererlo ver, llegan y le comen casi todo el viñedo, el padre un poco maldice y Francisco intercede por él para que no se moleste tanto, y se hace el milagro de que todas las vides al final volvieron a tener el fruto. Y también está
este lugar que se llama Fonte Colombo, que es en realidad donde están hoy los hermanos, en donde, según la tradición, Francisco se retiró para escribir la regla. Una fuerte tradición dice que Francisco reescribió la regla que tenemos hasta nuestros días, perdón, inspirado por Dios, que Jesús mismo se la habría dictado. En realidad esto no, seguramente el Espíritu del Señor, como ya le había infundido algo de este carisma, bueno, pues le infundió también estas inquietudes, estos rasgos generales, esta inquietud de vivir la vida del Evangelio así como él la vivió. Pero pues sabemos históricamente que la inspiración de Francisco, y esto es un grande signo de santidad, un grande signo de inteligencia, un grande signo de disponibilidad con Dios. Él recibe esta inspiración, pone algunas frases por escrito, lo que él quería, como vivir la pobreza, la pasión por el Señor, el espíritu misionero, ir por el mundo de dos en dos, en pequeños grupos, encontrándose con la gente, transmitiendo el gozo del Evangelio, el testimonio del Evangelio, en el diálogo sereno con todas las personas que encontraba por el camino. Entonces, esta inspiración, Francisco la discute con los provinciales ya desde 1217, o sea, muy pronto en la orden empiezan a entrar muchos hermanos, y Francisco inmediatamente como que divide grupos de hermanos y los envía a distintas regiones del mundo y les llama en ese momento provincias. Entonces estos hermanos, con la tarea de evangelizar en distintas zonas, que en España, que en Oriente Medio, Egipto, Tierra Santa, etcétera, que en el norte Alemania, en Francia, el sur de Francia, en fin, en toda Italia, al norte, al sur, en fin, todas estas regiones se convierten en provincias, y una vez al año, en torno a esta fecha, a Pentecostés, en la primavera, después de la Pascua, se reunían siempre los hermanos. Después, hacia 1221, empiezan a reunirse solamente los provinciales, porque ya eran muchos los frailes. Entonces, los responsables de las distintas fraternidades, de los distintos grupos misioneros, vuelven a Asís, vuelven a la Porciúncula, allí se reúnen en lo que desde los orígenes se llamó el capítulo de Pentecostés, y allí, en torno a la Porciúncula, ellos discuten, comentan un poco la vida, la experiencia, y van dándole cuerpo a lo que sería o es hoy la regla franciscana, que eventualmente la Santa Sede aprobó en 1224 y en 1223, y que es la regla que nos rige hasta el día de hoy. Traigo esto a colación porque justamente están en este lugar donde la regla, donde según la tradición el Señor inspiró a Francisco escribir la regla, los rasgos fundamentales, los rasgos esenciales que permanecen vigentes. Y porque están en capítulo general los hermanos, en torno a Pentecostés, y así es siempre cada 6 años que tenemos el capítulo general, siempre en Pascua, en torno a la fiesta de Pentecostés, 2 semanas antes, 2 después, duran un mes reunidos en capítulo, y se tienen siempre estos momentos de ir a estos lugares donde Francisco vivió, donde para nosotros hubo signos o gestos de la presencia de Dios que se transformaron en este carisma, y allí se busca que los ministros provinciales renueven su fidelidad, su adhesión al Evangelio, su sentido de pertenencia a la orden, y puedan llegar después a sus distintas provincias con este espíritu renovado a transmitir, a compartir con todos nosotros lo que en el capítulo se diga. Entonces, esto se los comparto también para que hagan una pequeña oración por el capítulo general nuestro que se está llevando a efecto, repito, allá en Asís. Hoy están en esta viaje de peregrinación, oración, porque siempre es un momento de oración, una celebración, gestos, signos que nos recuerdan el origen de nuestra vocación. Y bueno, pues se encuentran allí. Se han leído los informes de todo lo que ha sido este sexenio, la situación de la orden, ya se han reunido en San Damián, etcétera, y bueno, pues ahí se encuentran los hermanos. Entonces, de veras les pedimos una oración. Y solo para cerrar este segmento, antes de entrar al tema que viene siempre relacionado con cómo vivir el Evangelio al modo franciscano, les comparto que efectivamente el capítulo se desarrolla en torno a Pentecostés, porque este es otro elemento fuerte de la espiritualidad franciscana, de la manera de vivir el Evangelio al estilo de Francisco. Para él, el verdadero ministro general de la orden es el Espíritu Santo. Él siempre lo señaló.
Y esto tiene consecuencias importantísimas para nosotros y para cada una de nuestras fraternidades y provincias. Y puede serlo para cualquier persona que inspirada por Francisco quiere vivir el Evangelio, o para cualquier cristiano. ¿Por qué? ¿Qué significaba para Francisco esta idea de que el Espíritu Santo es el ministro general? Ante todo, significaba la conciencia que todos debemos tener de que estamos llamados, cualquiera que sea nuestra vocación, cualquiera que sea la estructura en la que vivimos, llámese matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, estamos llamados a nunca perder de vista que todo lo que nosotros, toda nuestra vocación como cristianos, es una vocación a vivir en el misterio del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Es decir, a vivir de tal manera, buscando la voluntad del Señor en nuestra vida, que sea el Espíritu Santo el que nos mueva, que sea el Espíritu Santo el que continuamente nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere. No solo lo que dicen las reglas, no, qué es lo que Dios quiere para mí en este momento, en esta circunstancia de la vida. Decir que el Espíritu Santo era el ministro general de la orden o el ministro provincial de cada provincia, significa entonces para nosotros que el ministro provincial, o sea, el superior provincial, el superior general, el superior local, está llamado a ser un instrumento de discernimiento, es decir, a ayudar a su fraternidad, a los hermanos, a buscar ante todo la voluntad de Dios en este momento preciso, en esta circunstancia histórica. A nunca anteponer lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno considera que es más lógico o que es humanamente mejor, más práctico, sino ante todo buscar lo que es la voluntad de Dios. De ahí que nuestra orden nace siempre muy democrática, o algunos diríamos tal vez demasiado democrática, pero entendiendo el espíritu de Francisco, esta democracia, o sea, juntos discernir lo que es la voluntad de Dios y tener uno que nos ayuda como intermediario principal, como mediación principal, que es el superior, pues, a buscar mantenernos atentos a lo que Dios quiere. No solo conformarnos con hacer cosas o lo que la gente dice o lo que dicen las reglas o las constituciones. Estas son una adaptación del carisma a las circunstancias actuales, pero son solamente una especie de brújula que nos ayuda, que nos pone como los límites. Lo mínimo indispensable para poder decir que tú eres una persona de oración, o que eres pobre, o que eres fraterno, o que eres obediente, es esto. Pero es lo mínimo que deberíamos de cumplir. Y esto mínimo, o sea, esta estructura es solamente eso, una ayuda, una herramienta para disparar tu espíritu, tu mente, tu corazón, a buscar siempre ante todo la voluntad de Dios. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos de regreso en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y sí, como decía hace un momento, efectivamente, para todos nosotros el decir que el Espíritu Santo es el ministro general de la orden franciscana, o es el que de veras debe guiar cada una de nuestras vidas como bautizados, es una grande tarea. ¿Qué implica? Implica ante todo esta búsqueda constante, serena, asidua, de conocer, de profundizar en Jesús, en el mensaje de Jesús, en el significado de nuestro bautismo. Esto se hace obviamente por medio de la oración, de la meditación asidua de la palabra de Dios,
una meditación asidua, una oración silenciosa, profunda, constante con Él, que nos va a llevar siempre a abrir los ojos, a descubrir alrededor nuestro qué es lo que Dios nos está diciendo también. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor nos habla por medio de la fraternidad. Y el Señor también nos habla por medio de la realidad que nos rodea. Es decir, tiene que ser este esfuerzo sereno, constante, continuo, por descubrir a qué estamos llamados, qué es lo que Dios nos pide, cómo podemos contribuir a extender el reinado de Dios, el reino, el valor, o sea, la pasión de Jesús fue el reino de su Padre, el reino de Dios, con los valores que esto implica en nuestro entorno. A hacernos conscientes de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es nuestra responsabilidad. Así como suena. Nuestra responsabilidad en cuanto, por ejemplo, estamos a veces cansados o de pronto nos sentimos preocupados por lo que sucede en nuestra sociedad. Toda esta violencia, estas familias cada vez más desintegradas, estos papás que han renunciado a la tarea de sembrar, de infundir valores en sus hijos, esta sociedad que parece que no encuentra el camino de una verdadera democracia, de una sociedad cada vez más honesta, de una sociedad justa, donde las cosas se hagan bien, y no podemos esperar que alguien venga de no sé dónde a solucionar el asunto. Vivir con esta conciencia de que es el Espíritu Santo que nos inspira a aportar también nosotros hoy nuestro granito de arena, es darnos cuenta de que este mundo y esta sociedad es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno. Según nuestra vocación, cada uno estamos llamados a contribuir, a poner nuestro granito de arena y hacer que esto cambie. Tal vez no, yo por ejemplo no lo conseguiré. Alguien dirá, no, pero ¿yo quién soy? Yo no lo puedo hacer, yo soy demasiado pequeño, ¿qué poder tengo? Aquí no se trata de poder, se trata de confiar en Dios, de hacer su voluntad, y entonces sucederán cosas grandes. Cuando veíamos el ejemplo de Margarita de Cortona, podemos ver el ejemplo del mismo Francisco de Asís, laicos que creen en el Evangelio, que viven tan apasionadamente esta entrega a Jesús. Francisco cuidando leprosos, cuidando enfermos, reparando iglesias, viviendo una vida de sencillez, predicando, o sea, hablando, compartiendo con pasión su experiencia de Jesús. Margarita de la misma manera, y provocaron en torno a ellos una grande revolución, un grande movimiento, el de Francisco, vigente después de más de 800 años hasta el día de hoy. En fin, pues esto es lo que le pedimos al Señor. Y justamente cuando uno empieza a vivir del Espíritu del Señor, empiezan a surgir inquietudes o, digamos, características que nos van haciendo cada vez más semejantes a Jesús, porque a fin de cuentas esto es de lo que se trata, que cada uno de nosotros los bautizados podamos ser un sacramento de Jesús, y que quien nos vea en nosotros al menos un gesto, un rasgo, un deseo de imitar alguno de los rasgos de Jesús, alguno de los rasgos o de los valores que el Evangelio nos enseña. Justamente uno de estos rasgos es este sentido profundo de fraternidad, de respeto por el otro, de acogida. El programa anterior hablábamos de saber estar y encontrarnos, de vivir la fraternidad, es decir, la relación con los demás, llámese en familia, pareja, en el grupo al que participamos, sea de la iglesia o sea de la sociedad civil, sabiendo descubrir en el otro un misterio, un don, un regalo de Dios. Y bueno, otro de los elementos que distingue a esta fraternidad al estilo de Francisco, al estilo del Evangelio en realidad, es esta capacidad de saber confiar. ¿Qué quiere decir esto? Ser confiados. ¿Qué quiere decir? No sé si es un adjetivo que sea fácil de comprender hoy en nuestros días, pero sí para Francisco es un adjetivo básico de su espiritualidad. Francisco fue un hermano confiado, es decir, ante todo confió en el Padre, se confió en Él. Y cuando el Padre, la vida del Evangelio, le dona, porque Él dirá siempre que cuando Él no sabía qué hacer, Dios le inspira a vivir según el Evangelio, y Dios le da hermanos. Él sabe que en cada hermano hay un tesoro. Confía en la bondad de la vida, confía en la bondad de la creación, y confía en la bondad de cada hermano. O sea,
que profundamente, más allá de los defectos que pueda tener una persona, allí hay un hermano, un ser humano en el que Dios está trabajando, lo decíamos la semana pasada, y por eso Francisco sabe confiar, es tan libre que sabe darle a cada uno su espacio, su tiempo, su momento. La semana pasada terminábamos compartiendo un poco esta espiritualidad profunda de la carta de Francisco a un ministro. Solo recuerdo básicamente que el ministro quiere irse a un eremitorio porque ya no aguanta los frailes. Francisco le dice, no, tu tarea es estar allí en este momento mientras seas ministro. Ofrécele siempre tu perdón, que trata con ellos como un servidor trataría con su Señor. Pregúntale qué necesita, qué quieres que haga. Dice, si te ofende, perdónalo. Si no te pide que lo perdones, tú perdónalo. Es más, tú pregúntale si quiere que lo perdones. Y decía, y que nunca se vaya un hermano sin haber descubierto en tu mirada este profundo respeto, esta profunda compasión, esta profunda misericordia y tu perdón. Entonces, la confianza es lo que se trasluce en la vida de Francisco y en sus escritos. Y confianza es lo que pedirá siempre a los hermanos. Tal como se ha subrayado, muchas veces la espiritualidad franciscana es una espiritualidad, la espiritualidad pudiéramos decir del encuentro. Ciertamente el encuentro con Jesús, que se traduce luego en el encuentro con el otro. En este ir al encuentro, este ponerse disponible para estar al encuentro del otro. Esto hace que las relaciones puedan ser fluidas, alegres. Esto hizo que Francisco pudiera ir por el mundo sin miedo, siempre confiado, viendo en el otro no un posible enemigo, sino un posible hermano, alguien en quien confiar, alguien en quien descansar, alguien en quien poder apoyarte, alguien a quien poder, dirá Francisco, lo decíamos la vez pasada, donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, manifiéstense confiadamente el uno al otro sus necesidades. En la vida pues es importante experimentar la confianza. Esta experiencia para Francisco va a ser uno de los pilares de la fraternidad, de la espiritualidad franciscana. Las relaciones entre hermanos se basan en el encuentro, en una mirada positiva, lo veíamos la vez pasada, y en esta confianza mutua, en este fiarse el uno del otro, en este ni siquiera pensar la posibilidad de una traición, o si se diera algo que yo puedo considerar una traición, considerar siempre que más que una traición, a lo mejor es una necesidad, una etapa que el otro está viviendo, y esto no lo etiqueta, esto no lo define para siempre. En confiar también quiere decir saber, esperar que en cada hermano el proyecto de Dios se va a ir haciendo cada vez más visible, se va a ir realizando, y por eso cada hermano siempre, en cualquier circunstancia, puede cambiar para bien. No cuando yo diga, no como yo pienso que debe ser, sino como dice Dios, como piensa Dios, y Dios sabe, Dios tiene para cada quien su tiempo, Él va guiando su vida, Él va guiando nuestros proyectos. Tener confianza, una confianza básica, y contar con la confianza de los demás, o ser uno mismo confiado, son experiencias necesarias en la vida. Sin ellas, las personas nos encerramos en nosotros mismos. Perdemos el sabor de la vida, perdemos el vigor necesario. Hablando con parejas que llevan años viviendo juntos, o incluso con grupos de amigos o de una comunidad religiosa, lo que más se valora en la convivencia casi siempre es la confianza mutua. Con tus amigos, cuando tú puedes estar allí y ser tú mismo, y a veces hacer un poco de desfiguros o chistes o cantar, un poco hacer el ridículo, y saber que de cualquier manera estás en un entorno que se convierte en una especie de hogar, donde tú eres aceptada o aceptado, donde tú eres acompañado, donde tú eres sostenido, donde tú eres valorado y amado, amada por quien tú eres. Esto es una experiencia que no tiene comparación, que no se puede pagar con nada. Pero, ¿cómo hacer para tener o poder vivir esta confianza? Bueno, pues aquí como todos, como siempre en todo en lo que es valioso en la vida, esto hay que cultivarlo. Y se cultiva dando confianza. Cuando tú sabes dar confianza, tú puedes recibir confianza. No puedes solo, así como hemos dicho en otras ocasiones, no puedes ser solo un consumidor de fraternidad o esperar que todos te traten bien si tú no aportas. Aquí lo mismo con la confianza.
Pero bueno, y es que aquello que cuando nos encontramos ante personas que nos creen, que confían, que nos estiman, nos desplegamos. Y es importante entonces nosotros propiciar también este espíritu. ¿Cómo dar confianza? Es obvio, entonces todo lo que no queremos que nos hagan, que nos traicionen o que nos juzguen. No digo criticar, porque en realidad criticar, aunque a veces es una palabra que suena fea, suena dura, en realidad criticar simplemente es distinguir, es decir, lo que es negro, lo que es blanco, lo que es alto o bajo. Esto es criticar, esto es simplemente distinguir, separar. Esto no hay problema, esto incluso nos ayuda. Pero bueno, no se vayan, se nos agota el tiempo de este segmento, en un momento continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y aquí estamos de regreso en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Aprovecho para enviar saludos a todas las personas que nos escuchan. Ya me regalaron un librito de chistes, así es de que luego ya se los voy a compartir. Y bueno, continuando con este tema de la confianza, solo decir entonces que confiar deriva del latín confidere, que quiere decir fiarse juntos, creer con el otro, apoyarse mutuamente. La confianza no tiene que ver con lo que uno percibe que los demás le hacen, sino con lo que los demás hacen percibir y con lo que yo también puedo darle a los otros. Y decía hace un momento, ¿cómo cultivar la confianza? Bueno, pues dándola. Es decir, cuando yo empiezo a ser una persona que no juzga, decía, una cosa es criticar, otra cosa es juzgar. Criticar es distinguir, bueno, aquí esto es negro y aquello es blanco. Juzgar es establecer un juicio y decir, este es malo, esta es mala, este es tonto, este no sabe, este me cae gordo, este está feo. En fin, esto, juzgar, poner una etiqueta, definir a una persona, esto es lo que nunca debemos hacer. El juicio solo se lo debemos dejar a Dios. Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Entonces, dar confianza significará siempre también saber respetar, saber entregarte, no juzgar, dar espacio para que el otro, la otra pueda ser él mismo, ella misma, pueda desarrollarse. Conforme vamos dando confianza, quien es digno de nuestra confianza, quien sabrá apreciarlo, crecerá en esta confianza y entonces en nuestro entorno se dará este ámbito, esta espiritualidad de la confianza. En la medida que doy y me muestro confiado, los otros entonces también ganan confianza. Y la confianza, decimos siempre, es de ida y vuelta, doy y da. No se puede, no se vale en esto como en todo, lo que es valioso en la vida, ser solo consumidor, ya lo decíamos. Tiene que ser recíproco. Lo que se da, se recibe. Cuando alguien nos demuestra que tiene fe en nosotros, con su manera de mirarnos, de hablarnos, con su manera de respetarnos, de valorarnos, esto provoca en nosotros este deseo de bien, de bondad. Una vez escuché a un psicólogo que nos decía, trata al otro según lo que debe ser, y tú vas a provocar que efectivamente él o ella esté a la altura de su vocación. Cuando tratas al otro con respeto, con cortesía, con confianza, tú como vas a provocar directamente, vas a influir para que esta persona reaccione, y si tal vez no hace su vocación o no cumple con lo que debe de cumplir o lo que sea según tu criterio, tu trato va a provocar en él o en ella esta
este impulso, este sentimiento de dar aquello a lo que está llamado. Para convivir con cualquier tipo de grupo, sea en pareja, sea en comunidad, sea una empresa, sea una comunidad religiosa, amigos, donde sea, pues entonces es siempre imprescindible dar y recibir confianza. Este es uno de los grandes elementos de la espiritualidad franciscana. ¿Por qué será que cuando pensamos en personas que más han confiado en uno, casi siempre pensamos en nuestros padres, en nuestra madre? Yo digo que es fácil adivinarlo, porque allí ellos, cuando son personas buenas, porque nos aman, han aprendido, han tenido que aprender a confiar en nosotros. Así también Francisco experimentó esto, sobre todo en relación con Dios. Un Dios que se hizo para él un camino de libertad, un camino de grande respeto, un camino de inspiración, un camino de misericordia y de compasión. Por eso Francisco, como veíamos hace un momento al inicio del programa, Santa Margarita, son personas que recibieron esta profunda confianza de Dios, y esta confianza los hizo personas positivas, alegres, y supieron dar confianza, establecer confianza, tratar con confianza a todos los demás, y consiguen de aquella persona una reacción casi siempre positiva, una reacción casi siempre buena, de confianza recíproca. Hay muchas historias. En este momento me surge una, sobre todo de Francisco. Dicen que al inicio de la fraternidad había los hermanos cuidaban a los leprosos, fue como el primer noviciado de todos los franciscanos cuando inicia este movimiento. Y entonces, como Francisco cuidaba a los leprosos, convivía con ellos, les llevaba comida, pasaba tiempo con ellos, un poco seguramente los evangelizaba, tal vez no hablándoles del catecismo, pero sí hablándoles de un Dios que es compasión, que es misericordia, que aún en esta situación de enfermedad para ellos tenía un camino de plenitud de vida. Pues los hermanos empiezan también, como Francisco, a convivir, a vivir con los leprosos. Y entonces dicen que ellos los cuidaban, los lavaban, les traían alimento, pero que había un leproso que estaba muy amargado por la vida. Seguramente le había ido muy mal y pues como si no hubiera ya sufrido lo suficiente, resultó enfermo de lepra y vivía allí amargado y maldiciendo a Dios y a todos los que se acercaban. Con todo, pues los hermanos también lo curaban, lo cuidaban. Y dicen que el leproso, aún así, cuando lo estaban lavando, le estaban cambiando vendas, los ofendía, les decía que eran unos hipócritas, que eran no sé qué, que algo buscaban estando allí, que se quitaran de allí, que lo dejaran en paz, que lo dejaran morirse. Y entonces oía a él hablar de Francisco y decía, ese Francisco es el más hipócrita de todos y no sé qué. Entonces los hermanos decidieron no hacerse cargo de él porque sentían que era demasiadas las ofensas, los escupía, los golpeaba, en fin. Y con todo Francisco dijo, no, pero ¿por qué? Es que es muy malo con nosotros. Yo me voy a encargar de él. Y efectivamente Francisco empezó a encargarse de él. Y el leproso lo ofendía y lo escupía y lo quitaba. Y Francisco de cualquier manera lo trataba con dulzura, le contaba chistes, lo hacía reír, trataba de cantarle, hacerle cosas, le platicaba de su vida, de su familia. Finalmente Francisco consiguió quebrar la dureza de aquel hombre. Francisco consiguió sacar de sus ojos una lágrima de dolor, de arrepentimiento, y empezó a cambiar su actitud hacia Francisco y hacia los hermanos, al grado de que aquel leproso no solo aceptó recibir los cuidados de los hermanos, sino que él mismo ayudaba a los hermanos a cuidar a otros leprosos. El respeto, la confianza, el trato amable, a pesar de todo, la conciencia de que tal vez él era así burdo, tosco, malo diríamos, porque había sufrido mucho, porque le había ido muy mal en la vida, porque nunca había tenido una palabra de ternura o de consuelo o de respeto, porque nadie nunca lo había valorado, provocó en él pues que entrara en contacto con sus sentimientos y que entonces su dureza se transformara también en servicio hacia los demás. Otro ejemplo es el que yo alguna vez aquí ya he contado a propósito de la fraternidad.
de aquella ocasión en que llegan al convento unos bandidos famosos en la zona. Y el fraile que los recibe les dice que cómo se atreven a venir ahí a pedir limosna cuando ellos son unos desalmados, unos bandidos, hacen el mal, que se larguen inmediatamente, y los corre. A los pocos minutos llega Francisco, que venía de haber pedido limosna seguramente, y traía vino, pan y alguna cosa para comer para los frailes. Entonces aquel hermano, que era maceo, que había sido militar, le dice, fíjate que vinieron los bandidos. Ay, ¿qué pasó? Pues los corrí. ¿Cómo que los corriste? ¿Por qué? Pues ¿cómo que por qué? Si son unos desalmados, hacen tanto daño, que se larguen, todavía tiene el cinismo de venir aquí a pedirnos ayuda a nosotros. Y Francisco le dijo, no, has hecho mal. Inmediatamente ve y búscalos. Y entonces le entrega esto que él traía, y les vas a dar esto de parte mía, y de parte mía les vas a pedir perdón por haberlos ofendido. Fray Maceo se queda como diciendo, ¿este qué? Está loco, pero pues obedece. Y sale a buscarlos, los encuentra, les ofrece aquello. Y un poco detrás de Maceo sale también Francisco, y ya cuando llega está Maceo con los bandidos y están así como mirándose y como que ellos no creen, y Francisco dice, sí, vengan, siéntense, por favor, perdónenos, perdona al hermano, pero es que pues ya ven que a veces uno se asusta, etcétera. Y empieza a comer y a dialogar con ellos. Dicen las biografías que estos bandidos eventualmente dejaron este oficio, se reintegran a la sociedad, y que eventualmente ellos luego se hicieron franciscanos. La historia también del famoso lobo de Gubbio. Hay quien dice que más que un animal era un bandido, un salteador. No sabemos. En Gubbio, la ciudad donde esto sucedió, hay un monumento a Francisco con un lobo inmenso donde pues está Francisco sentado y el lobo le tiene la pata en la pierna. Pero sea lo que fuere, la actitud siempre es la misma, sea con animales que con seres humanos, que a veces se comportan un poco así, inhumanamente, porque fueron tratados seguramente inhumanamente, porque no tuvieron oportunidades, nadie les enseñó valores, tal vez nadie los trató bien. Cuando Francisco los trata como personas, los respeta en su dignidad y sobre todo confía en ellos, se confía de ellos, provoca una reacción siempre positiva, también de confianza, de respeto, y muchas veces estas personas en su vida se ven transformados, cambian. Y bueno, pues aquí tenemos entonces una grande tarea, aprender a confiar, a tratar a los demás como hermanos. Seguramente, obviamente esto no se puede conseguir si nosotros no profundizamos nuestra relación con Dios. Cuando somos movidos por el Espíritu del Señor, podremos confiar, podemos reír, podremos descubrir en cada persona un hermano. Pues gracias entonces por estar con nosotros. Yo termino este programa haciéndoles esta cordial invitación el 31 de mayo, esta charreada de nuestro templo de San Francisco, lienzo charro del noroeste, a las 12 del día celebraremos la Eucaristía. Después vienen estos 3 equipos de charros compitiendo, habrá comida, alimentos, diversión, un día de familia. Los invitamos a venir con nosotros, menores de 12 años gratis. Gracias por acompañarnos, los invitamos. Paz y bien a todos. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy.